Hola, nosotros somos el equipo número 4 de la clase de bioquímica y hablaremos acerca del artículo de aplicaciones farmacéuticas y biomédicas del almidón natural y modificado. Comenzando con la introducción, el almidón es uno de los hidratos de carbono poliméricos naturales más utilizados en la industria farmacéutica. Este se encuentra en una gran variedad de plantas, pero solo los derivados del maíz, la papa, el arroz, la tapioca, el trigo y el guisante están aprobados o son reconocidos más bien por los compendios farmacéuticos oficiales y las agencias reguladoras de productos farmacéuticos, como por ejemplo la FDA. Debido a sus propiedades físicas y químicas, el almidón tiene muchos usos diferentes en la composición de fórmulas farmacéuticas. Se utiliza sobre todo en preparaciones sólidas, como por ejemplo los polvos, los gránulos, las cápsulas y los comprimidos, como podemos ver en la imagen. Estos tienen diferentes funciones, como por ejemplo funcionan como diluyentes, aglutinantes, desintegrantes, deslizantes, antiadherentes y lubricantes. Su mayor uso es en tabletas y cápsulas, como ya lo conocemos. Existe una gran variedad de tipos de almidón que se obtienen de las plantas, las cuales van a permitir utilizar alguno de los tres diferentes tipos de métodos de tableteado, como por ejemplo la granulación seca, la granulación húmeda y la compresión directa. Aquí la única diferencia entre estos procesos es la forma en la que se va a encontrar la partícula del almidón, esto durante la producción, ya que pues si esta no es la adecuada va a generar procesos más largos, por lo tanto también un costo financiero más elevado. Sin embargo, si la partícula cuenta con una buena forma, eh, pues sí, un mejor proceso va a mejorar la fluidez de este componente y va a optimizar el proceso de producción, ya que solo pues va a consistir en mezclar y comprimir el compuesto. De igual manera, tenemos lo que es el almidón químicamente modificado, que aquí es cuando se sustituye algún compuesto, por ejemplo los hidroxilos en C6, C2 o C3, en donde se cambia la estructura de la amilosa y la amilopectina. Gracias a estas modificaciones se puede conseguir un producto de una mayor calidad o un mayor valor añadido con mejores propiedades, ya sean físico-químicas o biodegradables. Por ello, en este artículo se trata o se busca revisar diferentes tipos de almidones convencionales modificados ya sea físicamente, enzimáticamente o químicamente, para poderlos introducir al uso en la industria farmacéutica y en aplicaciones biomédicas. El almidón es la reserva de hidratos de carbono del reino vegetal, depositada principalmente en las semillas, tubérculos o raíces de las plantas y corresponde al 60 a 80% del peso seco de la materia. Este carbohidrato polimérico está constituido por unidades anhidroglucosa, unidas principalmente por enlaces alfa de glucosídicos. Se compone principalmente de amilosas, del 20 al 30% de los gránulos del almidón, y amilopectina en proporción del 70 al 80%. La amilosa es esencialmente un polímero lineal en que las unidades de anhidroglucosa están unidas predominantemente por enlaces glucosídicos alfa-D 1,4. La amilosa puede formar complejos de inclusión con un gran número de compuestos lineales polares y no polares, como ácidos grasos de cadena larga, alcoholes grasos, monoglicéridos y aromatizantes. El almidón se deposita en forma de diminutos gránulos o células que van de 1 a 100 milímetros o más de diámetro. En el gránulo, la aminopectina se forma en círculos concéntricos, con la amilasa dispersa entre ellos y se mantiene unida por enlace de hidrógeno. La abundancia de hidroxilos en los almidones confiere propiedades hidrofílicas al polímero, dándole una afinidad de humedad y dispersabilidad en el agua. Sin embargo, son insolubles en el agua fría. Las moléculas de amilosa y amilopectina se agrupan en estructuras parcialmente cristalinas con distintos niveles de cristalinidad asociados al contenido de amilopectina y amilosa.
Los segmentos lineales de las moléculas de amilopectina o amilosa van paralelos y pueden producirse enlaces de hidrógeno entre segmentos adyacentes, formando cristalitos miserales, que son los responsables de la integridad del gránulo. La fase amorfa del almidón granular también es heterogénea y consiste en amilosa amorfa y regiones intercristales de ramificación densa en la amilopectina. Las estructuras químicas del almidón dependen del origen botánico, la madurez de la planta y de los antecedentes genéticos, que pueden variar los niveles de amilosa y amilopectina. Pequeñas cantidades de constituyentes no carbohidratos como lípidos, fósforo y proteínas y las longitudes de las cadenas ramificadas que contribuyen a las diferentes propiedades funcionales. El uso del almidón y de algunos de sus derivados puede darse en diferentes formas farmacéuticas como cápsulas, polvos, comprimidos y formas complementarias. Los almidones pueden clasificarse en A. Almidones de ingestión rápida, B. Almidones de ingestión lenta y C. Almidones resistentes. Esta clasificación se basa en los factores intrínsecos que afectan la digestibilidad del almidón. Algunos estudios dicen que el uso del almidón es resistente como materiales con potenciales aplicaciones biomédicas como sistemas de administración de fármacos. Almidones modificados. Diversas modificaciones físicas, químicas, enzimáticas y genéticas cambiarán para mejorar las propiedades funcionales del almidón y así facilitar su utilización para diferentes fines, lo que permite su uso como excipiente tanto como junto con activos sustancias. Algunas de las modificaciones pueden mejorar las propiedades de flujo y comprensibilidad de los almidones para hacerlos más adecuados para los sistemas de administración de fármacos. Los métodos físicos de modificación del almidón incluyen cualquier tratamiento bajo la acción de calor, presión o mecánica, en estado seco o húmedo. La modificación por medios enzimáticos implica el tratamiento del almidón en presencia de pequeñas cantidades de enzimas para obtener productos solubilizados en agua o parcialmente hidrolizados. La modificación química comprende el tratamiento del almidón en presencia de una o varias sustancias químicas. El almidón modificado más utilizado en la industria farmacéutica es el almidón pregelatinizado. Esta modificación mejora la fluidez, la desintegración y la dureza de los almidones. Los almidones utilizados en la preparación farmacéuticas y biomédicas pueden ser modificados químicamente para obtener éteres o ésteres, oxidados, carbonos hidroxilos o grupos carbonilos o carboxílicos, reticulados o hidrolizados, hidrólisis ácida en los enlaces glicosídicos. Las propiedades físico-químicas de los almidones modificados dependen del grado de sustitución y del tipo de grupo funcional aplicado. El almidón convencional absorbe agua de forma limitada, por ende sus gránulos son insolubles en agua fría, lo que restringe su uso en algunos productos. Para mejorar la solubilidad en agua, el almidón es sometido a un proceso de gelatinización y secado, que produce una modificación en la estructura granular. Esta se ve reflejada en el tamaño y la forma de los gránulos. Gracias a estos cambios en las propiedades físicas del almidón, es utilizado como diluyente, relleno aglutinante y disgregante en diversos fármacos. El carboximetilalmidón es obtenido a partir de un proceso de eterificación, lo que le otorga una mayor estabilidad en el medio acuoso,
reduce la tendencia a la recristalinización y tiene una mayor capacidad de hinchamiento. Puede ser utilizado como desintegrante en tabletas y cápsulas. Por otro lado, el almidón acetilado es obtenido a partir del proceso de esterificación, lo que le da un mayor tamaño granular, una mejor solubilidad y un poder de hinchamiento y capacidad de absorción del agua, además que es fácilmente deformado. Algunas de sus aplicaciones es que puede ser utilizado como diluyente, relleno aglutinante, matriz de comprimidos y fortalecer las tabletas formadas. El almidón reticulado tiene las propiedades de ser tolerante a altas temperaturas, cristalizamiento y condiciones ácidas, y tiene una menor capacidad de retención del agua durante el experimento. Además, el entrecruzado para controlar el hinchamiento granular. Algunas de sus aplicaciones es que puede ser empleado como agente desintegrante, matrices en liberación de formulación controlada. El almidón oxidado tiene una mayor hidrofobicidad, tiene un aumento en la viscosidad y una reducción en la temperatura de gelatinización. Es empleado como en la liberación sometida y controlada de fármacos, por ejemplo, hidrogeles y nanocompuestos. Los almidones convertidos tienen una viscosidad reducida de almidones solubilizados y son polímeros de bajo peso molecular. Pueden ser usados como diluyentes para la comprensión directa de comprimidos lisos, rellenos aglutinantes para mejores propiedades y fluidez de corresponsabilidad, mayor resistencia al aplastamiento y menores valores de friabilidad. Ahora pasaremos a hablar acerca de las aplicaciones farmacéuticas y biomédicas del almidón. En la producción de fármacos, los almidones se utilizan sobre todo como excipientes, como aglutinantes, rellenos diluyentes, desintegrantes y deslizantes en diferentes formulaciones de comprimidos. Por ejemplo, en el caso de los comprimidos, las cápsulas y los polvos de los diluyentes son excipientes utilizados para aumentar la masa de la forma farmacéutica. Esto a menudo es en grandes cantidades. También cabe destacar que si el diluyente no tiene las características adecuadas de fluidez, no se va a poder obtener un producto final debido a una incompatibilidad física. También hay que destacar que diversos factores del almidón, como por ejemplo su morfología, el tamaño de las partículas, la forma, el área, la porosidad, etc., son considerados fundamentales para su uso como excipiente o su funcionalidad dentro de los diferentes procesos. Agentes del almidón. Existen diferentes tipos de agentes del almidón, como por ejemplo el agente diluyente. Aquí el almidón aporta masa a las formulaciones sólidas que contienen una pequeña dosis del principio activo, principalmente en comprimidos. Esto permite, por ejemplo, diluir medicamentos de bajo índice terapéutico, o sea, los que son muy potentes, y extractos de plantas. En este caso se suele utilizar grandes concentraciones de almidón, más o menos superiores al 30% en el peso. También tenemos el almidón como agente desintegrante. Aquí, debido a las características físicas de las partículas, se usa esta sustancia como desintegrante y requiere generalmente un proceso de granulación. El proceso de granulación incluye el pequeño tamaño de las partículas de almidón, se le llama partículas finas. Estas se aglutinan con las demás materias primas en la formulación. El proceso de aglutinación genera una partícula más grande y homogénea y en consecuencia mejora las características del flujo de la mezcla y pues del polvo original. Uno de los tipos de almidones modificados es el almidón pregelatinizado. Este se caracteriza por su excelente humectabilidad, fácil dispersión en agua fría, alta viscosidad y absorción de humedad e hinchamiento. Este se ha utilizado como diluyente en cápsulas y como desintegrante y aglutinante para producir comprimidos. De igual manera, los comprimidos formados como almidones pregelatinizados tienen valores de resistencia
potencia la tracción más bajos y mayor dureza que los almidones nativos. Como se puede ver, tenemos aquí que la concentración del almidón pregelatinizado va a variar en función de la aplicación en la que se encuentre. Por ejemplo, en las cápsulas diluidas de gelatina sería de un 5 a 75%, aglutinante de comprimidos o compresión directa del 5 al 20%, aglutinante de comprimidos granulación seca el 5 al 75% y desintegrante de comprimidos del 5 al 10%. Gracias a esto, pues se sabe que las nuevas combinaciones de excipientes existentes son una opción interesante para poder mejorar la funcionalidad de los excipientes. Cabe destacar también que las combinaciones de excipientes de un solo cuerpo a nivel de subpartículas se les denomina excipientes coprocesados. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el uso del almidón para la liberación de nuevos fármacos. Como ya sabemos, pues el uso del almidón ha hecho avances muy significativos en aplicaciones biomédicas y pues ahora incluso en nuevos sistemas de administración de fármacos. Esto es posible gracias a su biocompatibilidad, su biodegradabilidad, su no toxicidad y su bajo costo. Además, el almidón puede proteger los compuestos bioactivos de la degradación térmica u oxidativa, así como las condiciones ambientales adversas que se encuentran a menudo durante su procesamiento. Estos sistemas pueden llevar un fármaco a un sitio objetivo en el cuerpo humano y luego controlar su liberación del fármaco en el intestino delgado. El objetivo de estos sistemas es cargar homogéneamente y optimizar el efecto de la droga. Estos también pueden aumentar la biodisponibilidad y pueden mantenerla constante y sus concentraciones prolongadas de agentes terapéuticos. Esto mediante la protección de compuestos bioactivos con vidas medias muy cortas. Además, mejoran la comodidad del paciente ya que pueden entregar altas concentraciones locales, evitando causar efectos secundarios en sitios no objetivos, incluyendo efectos adversos en el tracto gastrointestinal como erosión gástrica, úlcera péptica y sangrado, así como optimizar la terapia del paciente al reducir la frecuencia de toma del fármaco. Estos sistemas también deben tener ciertas características. Una sería la resistencia mecánica, esto debido a la existencia de puentes de hidrógeno en las cadenas de almidón que favorecen la intercadena de interacciones. 2 sería la absorción de grandes cantidades del fármaco durante la preparación. 3 la no liberación accidental de la droga debido a la fuerte posibilidad de absorción de las sustancias. 4 sería que pues es de fácil producción. Bueno, después de que se realizó una extensa revisión sobre el uso del almidón en la elaboración de los fármacos, pues se concluyó que el almidón seguirá siendo un material de gran valor en administración de los fármacos, esto debido a sus propiedades intrínsetas, su bajo costo, su versatilidad en la aplicación y su facilidad de modificación. Bueno, también tenemos sistemas de administración de medicamentos. Actualmente el desarrollo farmacotécnico pues ha invertido en sistemas de entrega diferenciados. Esto con el objetivo de la aplicación de dosis más bajas de medicamentos y con una reducción de los efectos secundarios. Los nuevos sistemas de liberación incluyen el desarrollo de encapsulados, micro nanopartículas y andamios. Los encapsulados se utilizan para la protección, estabilización y liberación lenta de los ingredientes. Eso se considera una forma de atrapar los ingredientes bioactivos dentro de los portadores apropiados para protegerlos y que se entreguen al sitio de destino en el momento adecuado. Los micronanopartículas son compuestos de inclusión molecular que podrían ser mucho más eficientes para proteger las sustancias sensibles de las condiciones de los procesamientos adversas que pues existen en las técnicas de encapsulación convencionales. Y por último, pues se presenta una tabla que contiene algunos ejemplos de los almidones utilizados en aplicaciones de la industria farmacéutica y de la industria biomédica.
Bueno, para finalizar esta presentación tenemos las conclusiones. Dentro de este tema, pues se explicó básicamente lo que es el almidón, el cual es uno de los polímeros naturales, el cual es renovable y es de los más utilizados hoy en día en el sector industrial, tanto médico, farmacéutico, y esto se debe a sus principales cualidades, como son que es muy versátil, por eso es tan utilizado para el desarrollo de fármacos o como principal agente en sistemas de entrega de medicamentos, de administración de fármacos. Esto se debe pues a su, como mencionaba anteriormente, su versatilidad, su biocompatibilidad, tiene una baja inmunogenicidad y básicamente este polímero se puede utilizar ampliamente en productos de cualquier tipo para aplicaciones biomédicas. Y pues gracias a sus amplias modificaciones se ha podido demostrar cómo puede ser usada para producir nanoportadores adecuados, en los cuales no sean tan agresivos con el cuerpo y que tengan una compatibilidad mayor y reducen los efectos secundarios dentro de las experimentaciones. Y pues ya, básicamente estas son las ventajas del uso de los almidones, porque pues es un polímero que es abundante en la naturaleza, posee una versatilidad y puede ser usado en diversos campos del conocimiento, en la ciencia, en la medicina, y pues este puede ser aplicado para tanto lo que se está usando hoy en día, que son aplicaciones biomédicas, como las anteriormente mencionadas, como cualquier producción de algunos materiales en un futuro. Muchas gracias por su atención.